Durante muchos años en los medios de comunicación se ha evitado hablar del suicidio. Y no solamente en los medios de comunicación, sino que además existía la creencia de que bueno, pues hablar del suicidio podía potenciar la idea suicida en la persona, ¿no? Hoy sabemos que no solamente hay que hablar del suicidio, ¿vale?, sino que además es importante, cuando tenemos la sospecha de que una persona tiene ideas suicidas o planificaciones suicidas, pues es muy importante sacar el tema, es muy importante tratarlo y es muy importante darle la importancia que tiene. No solamente esto, sino que además es muy importante que los medios de comunicación sí que hablen del suicidio. Pero fijaos, tienen que hablar del suicidio de una manera metódica, de una manera coherente y de una manera que evite el sensacionalismo y que evite, pues, precisamente este efecto de contagio, que es el que tanto miedo nos da. Bien, vamos a hablar de este efecto de contagio, o lo que se ha conocido habitualmente como el efecto Werther, o Werther, que dirían los que más saben, ¿no? Pues este efecto Werther, fijaos, en 1774, Johann Wolfgang von Goethe, bueno, pues publica una novela titulada Las penas del joven Werther, o Werther, ¿vale? Os la voy a reventar, lo siento, os voy a contar el final, pero bueno, pues que esta novela tiene ya muchos años, ¿no? Y pues bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues este chico sufre un desencanto amoroso y al final acaba suicidándose, pegándose un tiro, ¿no? Bien, claro, parece ser que tras este suicidio hubo una ola de suicidios utilizando el mismo mecanismo, ¿no? En 1974 David Phillips acuña el nombre de efecto Werther, ¿no?, tras realizar una serie de investigaciones en las que, pues, parece ser que un mes después de una noticia de suicidio, ¿no?, él hace estas investigaciones en el diario New York Times, ¿no?, y parece ser que ocurre un efecto halo, un efecto de imitación, un efecto de contagio o un efecto Werther al mes aproximadamente de publicarse una noticia. Bien, bueno, claro, aquí el problema, fijaos, esto es muy importante, y el problema no es si dar la noticia o no darla. La noticia hay que darla y además hay que decir las cosas, pero es que incluso si damos la noticia bien dada, pues puede haber lo que conocemos como efecto papágeno, es decir, un efecto protector. Una persona que está en una situación crítica, lo que no tiene que ver es a la persona que se ha suicidado como un héroe, como alguien a quien imitar, como un modelo. Al revés, tiene que verlo como ese no soy yo, esa persona no soy yo. En este sentido, pues bueno, la OMS lleva a cabo varios documentos, ¿no? Al final, en el último de ellos llega a unas conclusiones finales, ¿no?, en las cuales, pues bueno, da una serie de recomendaciones que creo que son muy importantes que tengamos en cuenta. Estoy seguro de que hoy en día todos los canales de comunicación de masas serios las tienen en cuenta, pero es que hoy en día cualquier persona es un canal de comunicación de masas, potencialmente. Es decir, ahora llega uno y monta un canal y de repente tiene 2 millones de visitas. Y pues este tipo de personas no profesionales, que no necesariamente saben nada de comunicación, ni saben nada de psicología, psiquiatría, conducta, etcétera, etcétera, que a lo mejor no saben ni lo que es la OMS, ¿vale? Pues obviamente no van a seguir estas recomendaciones, ¿no? Y es para estas personas precisamente a quienes yo dirijo este vídeo, porque me parece muy importante, youtubers, influencers, creadores de contenido, que lo que vosotros decís muchas veces se toma como verdad, que los chavales hoy en día, perdón que se me había caído el móvil, pero que los chavales hoy en día están muy influenciados por las cosas que vosotros decís.
más de lo que os imagináis. Entonces, vamos a tratar los temas con seriedad. Voy a leer textualmente las recomendaciones que hace el documento final de recomendaciones de la OMS a los medios de comunicación para las noticias sobre suicidio. Ya os digo que os lo dirijo fundamentalmente a vosotros, youtubers, creadores de contenido, tiktokers, y etcétera, etcétera, ¿no? Mirad, primera, no trate el suicidio de forma sensacionalista. Esto es importantísimo, ¿vale? Porque claro, lógicamente, no es una noticia de la que debamos estar orgullosos, ni algo, no es un evento, es una noticia triste, es una lástima. Eso es la consecuencia de una serie de cosas que realmente que ni siquiera la persona que se ha suicidado deseaba, ¿no? Entonces no lo tratemos de una manera sensacionalista, no es la noticia del año. Segunda, en el titular de la noticia evite el uso de la palabra suicidio, así como la exposición del método o el lugar del suicidio. Sea prudente en el uso de fotografías o vídeos, no publique fotografías ni vídeos de la víctima en estado mortal, del método empleado, de la escena del suicidio, ni fotos dramáticas, por ejemplo, fotos de personas en cornisas o similares, o de los instrumentos utilizados. No publique notas suicidas en ninguna de sus posibles modalidades. Evite situar la noticia en un lugar destacado. Evite informar sobre detalles específicos. Evite aportar información detallada sobre el lugar. Una serie de cosas que a mí de todas estas normas, ¿vale? De todas estas recomendaciones, hay una serie de cosas que a mí me parecen súper importantes. La primera ya la hemos visto. No trate el suicidio de forma sensacionalista. Obviamente, no se trata de una gran noticia ni de algo que tengamos. No se trata de algo morboso. Se trata de algo muy triste, ¿no? Entonces no lo tratemos de manera sensacionalista. No glorifique a la persona que se ha suicidado. Y esta recomendación para mí es fundamental. Fundamental. Mirad, en el mundo, los modelos son muy importantes. Y cuando digo los modelos me estoy refiriendo a los modelos de conducta. Muchas veces uno necesita que alguien apoye sus decisiones. Y estos son los modelos, ¿no? Claro, por ejemplo, imaginemos el caso de este actor, Robin Williams, ¿no? Que para mí es un modelo, ¿vale? Porque me gusta mucho, me gusta cómo actúa, me parece alguien muy carismático, ¿no? Bueno, pues Robert Williams se suicida. Si yo trabajo esta noticia desde el sensacionalismo y desde la glorificación de la persona que se ha suicidado, yo podría llegar a pensar, o si estuviera en esta situación de no puedo más, me voy a suicidar, si yo estuviera ahí, ¿vale? Podría ser que yo llegara a pensar, si Robin Williams, que es tan fuerte, tan tal, que lo tiene todo, se ha suicidado, ¿por qué no yo? ¿No? Este es el error. Pero tenemos que informar de las cosas como son. Cuando tú te lees la autopsia psicológica de Robin Williams, tú te das cuenta que Robin Williams pues es una persona que tenía depresión. Es una persona que además tenía un principio de Parkinson y estaba empezando a desarrollar una demencia relacionada con el Parkinson que de vez en cuando olvidaba alguno de sus papeles, con lo cual, y además empezó a beber excesivamente, y el alcohol sabemos que también influye en esto, y además no estaba tomando su medicación antidepresiva. Y lo importante de Robin Williams, que él nos enseña, es que tenemos que tomar nuestra medicación. Si tenemos una depresión mayor y estamos medicados, tenemos que tomar esa medicación, no nos la podemos dejar. Este es el mensaje. El alcohol potencia, y se ha visto que el alcoholismo es una de las grandes causas, o uno de los grandes factores de riesgo, mejor dicho, del suicidio. Por tanto, tengámoslo también en cuenta. Conozcamos a la persona, veamos que era humano, veamos que no era un héroe, que era una gran persona, sí, pero que tenía grandes problemas que no pudo manejar. Y aquí el problema del suicidio es que se dice la frase tan chula esa que se dice de que el suicidio es una solución
eterna para problemas que son pasajeros, que se pueden solucionar. Hay que buscar la luz en nuestros problemas y preguntarle a la persona qué parte de ti quiere vivir, porque al final partes de la persona quieren vivir, no toda la persona quiere morir, ¿no? Lo que pasa es que está desesperada y muchas veces las personas actúan en cortocircuito y solamente le falta que les estemos diciendo, oye, mira, que este lo hizo, que este tío que era tu ídolo lo hizo, este cantante famoso lo hizo, este no sé qué idol lo hizo, ¿no? No, no, ellos lo hicieron porque tenían problemas. Y no supieron afrontarlos, porque al final el suicidio es un fracaso de los mecanismos de afrontamiento. Y tú, como persona, tú tienes mecanismos, solo tienes que ponerlos en marcha, solo tienes que buscar los modelos adecuados, solo tienes que trabajar en ti, ¿vale? Solo tienes que quererte. Y estoy diciendo muchas cosas, y no son fáciles, ¿no? No son fáciles, para nada. Pero no hay que dejar la medicación, porque la medicación es uno de los anclajes y hay que hablar las cosas, ¿no? No presente el suicidio como algo normal. No, el suicidio no debería estar en el rango de conductas, ¿no?, de afrontamiento. Hay otras conductas de afrontamiento, hay otras maneras. Y fijaos, en esto tenemos mucha culpa los adultos cuando educamos a nuestros hijos, porque los educamos en la idea de que los niños tienen que vivir en una burbuja lejos de las realidades y además solo tienen que reírse y solo tienen que ser felices. Cuando es verdad, jolín, yo quiero que los niños sean felices, pero también es verdad que los niños tienen que enfrentarse a la frustración, y este es el punto más importante, enfrentarse a la frustración. ¿Y esto qué es? Pues el niño quiere una cosa y no le puedes dar 3. El niño quiere una cosa y se la das en 0,2 segundos, porque lo que estás generando... Yo tengo el caso de unos amigos que yo es que nunca me olvidaré de esto. El niño quería un cochecito y le compraron toda la caja en ese mismo momento. Quiero decir, no está mal regalar, está chulo, a mí me encanta, es que es una de las cosas más bonitas que puedes hacer, ¿no? Pero también muchas veces no es el momento. Y si no es el momento, el niño tiene que aprender a frustrarse y decir, vale, pues no puede ser, tiene que aprender a esperar, porque luego el niño no se acostumbra y actúa en cortocircuito, actúa en rabieta, y quien dice el niño dice el adolescente, porque nosotros estamos observando, y lo sabréis, ¿no?, que el suicidio ocurre en niños, en adolescentes, en adultos, en adultos jóvenes, en adultos avanzados, en personas mayores, en personas muy mayores. Ocurre en todos los rangos de edad y al final es un problema de fallo en los mecanismos de afrontamiento. Bueno, por último, uno de los últimos consejos que dice la OMS que me gustaría también deciros es que no culpabilicemos a la persona que tiene ideas suicidas, en el sentido de me vas a matar, estás acabando conmigo, en el suicidio de es que tu conducta nos hace mucho daño a los demás, porque al final esto es algo que incrementa la necesidad de la persona de desaparecer, es decir, de decir, no quiero seguir haciéndote daño, no quiero seguir siendo una carga, no quiero seguir siendo la causa de tu sufrimiento y entonces me mato, ¿vale? Y fijaos, esta muerte al final es que es durísima, es durísima. Una madre decía, es que mi hijo es la víctima que se había suicidado y es el asesino. Es que es las dos cosas. Y esto crea un daño en todos, pero todos formamos parte de esto. Todos tenemos algo que ver y algo que hacer. Todos tenemos algo que aportar. Lo dejo aquí por no hacerlo muy largo, pero vamos a seguir con este tema y este tema me parece fundamental y lo vamos a seguir tratando ampliamente. Chao.